Hola. Wow, después de mucho tiempo nos estamos volviendo a ver. Bastante tiempo. Mucho tiempo. Yo creo que ha sido un mes más. No, más. Casi 2 meses. Sí. Casi 2 meses. 2 meses. De vacaciones. Claro, las vacaciones, pues. No, merecidas. Ha sido Merecidas bastante. vacaciones. Ha sido bastante y yo creo que ha sido bravazo porque creo que a cada uno nos ha pasado varias cosas. Sí. ¿Qué te pasó a ti? De Marce? todo un poco me ha pasado. No, todo un poco. también. Pero desde antes. Pero creo ya. que hoy día vamos a hablar un Ok. poquito de eso, así que lo dejo para más tarde. No, pero sí Pero se han no, dejado extrañar, ¿ah? Sí pero se han no. dejado extrañar Sí. con todos los otros episodios que han pasado. O sea, la gente me decía, ¿y cuándo sale Les Toll de nuevo? Por favor, queremos Les Toll. Porque ese es el primer episodio de la primera. No, segunda Por favor. temporada. Segunda Lo temporada. logramos. Lo logramos. Yo creo que varias personas hemos podido recibir el feedback Claro. y eso Sí. ha sido impresionante. En Sí. puntos yo he podido escuchar Sí. algunas personas Sí, sí. que decían, escuché el Talk y creo que me muestra este lado humano y normal Historias. de lo que yo creo, o sea, de mi relación con Dios. Y eso es bravazo. Historias, ¿no? Historias que han, o sea, escuchar historias de personas como historias de los que salían aquí y compartían, Claro. han sido muy buenas. Sí, todo parte pues de los temas que se pueden dar aquí, es vivencias que ellos están pasando, necesidades, Sí. y ayuda mucho. Quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? De todas maneras. O sea, Bien. creo que Buen trabajo, creo chicos. que al momento de compartir un poco de nuestra experiencia o vivencias, la gente también recibe, ¿no? Wow. O sea, es como que acá son 3 perspectivas, un solo mover, pero la gente también tiene su propia Sí, perspectiva sí. y hace como una fusión, ¿no? O sea, terminan recibiendo de parte de Dios algo más de lo que nosotros Claro, y es bello. Esa es parte de ser vulnerable. Sí, Cuando nosotros Exacto. somos vulnerables, bendecimos Sí. a la persona en la que estamos siendo vulnerables Sí. porque reciben directamente de Dios. Ahorita tú estás recibiendo el sol. Sí, La Creo luz. que es Dios quien te la está. franja ahí. Bueno. todo. En la iluminación. Esta no es la lengua de fuego, es la franja de Es el rayo de Un rayo, sol de un parte rayo de es. Dios. Y ese es bravazo de toda esta temporada, pero esta nueva temporada se han dado cuenta que ya estamos en muebles. Sí. Más Ese es rico, bravazo. necesito más cómodo. Necesito Otro más mood. cómodo. Para nosotros estamos que allá está la piscina. Después de esto nos vamos a la piscina. Sí. Y a mí me gustaría poder explicar esto a la gente que nos ve. Durante la primera temporada hemos estado grabando en diferentes partes de lo que es Emanuel, la iglesia, y ha sido bravazo porque varias personas ahí yo veía que comentaban, oye, ese es el auditorio, ¿no? Y querían estar ahí, ¿no? O el auditorio del segundo piso, ¿no? Y hoy día estamos, como es verano, estamos casi en un patio que tiene Manuel. De Manuel. De también. Manuel, de la nuestra casa. casa. De la casa, en geranios, que le da el sol. Por eso ahorita estás ungido, amigo. Él es el... Has es sido por eso, es el por eso. elegido, es el elegido. El elegido. Este podcast va a salir bien porque la luz está sobre él. La Gracias por miércoles. elegir esta también. Sí. Entonces está fresco y es bravazo que en la primera temporada había un poco de semiótica. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo decía, pero ¿por qué esas bancas, esas sillas, ¿no? O sea, era raro, ¿no? Porque una se estaba cayendo al piso. Una vez yo me caí. No había simetría y además sí, se cayó ella. 2 veces Era- creo. Y yo creo que era por representar las diferentes perspectivas que tiene el podcast. Claro. ¿No? A lo Muy largo de esta temporada también nosotros queremos invitar a diferentes personas, parte de la casa, ¿no? Para mostrar, sí, diferentes perspectivas, Claro. pero un solo mover, un solo corazón. ¿Y qué les parece si empezamos ya de una Claro, vez? claro, por Creo supuesto. que esta temporada, toda esta temporada, desde que inició el año, golpeó a varios jóvenes de todas todas los las aspectos, formas. ¿no? Es decir, esta pandemia sigue trayendo o nos ha traído un miedo interno con esto del Omicron,
luego sigue Transformers, No. Oh my Delta God. como my Oh My God. Crown. Ah, su madre. Yo pensaba que luego se llama Marcelo. Oh my No, God. pero- Marcelón, Marcelón. Joaquicón, Andreón, Gilbertón, Marielón. Marielita. Ah, ya. No, pero esta pandemia ha traído diferentes situaciones, Sí. problemas, contextos, circunstancias. Algunos como que decían, perdí el trabajo, Cierto. me contagié, a otros, no sé qué hacer con mi vida, qué propósito hay, ¿no? Hay un miedo también, ¿no? Y también, o sea, en otras palabras, creo que todo eso engloba esta palabra procesos. Sí. Sí. Procesos. Y yo creo que va a ser un poco difícil poder hablar de los 1000 procesos que pasamos hoy en día, pero hoy tú y yo, porque yo me incluyo, o sea, pasamos por uno. Y no sé quién quiere empezar con esto. Primero sería interesante mencionar que procesos, o sea, no solo la palabra, sino el hecho en sí de pasar un tiempo donde uno, de una manera muy propia, comienza a ser tratado, a ser enseñado, etcétera, etcétera. O sea, ese describir, los procesos no son malos. Los procesos no fueron hechos para interrumpir, para fastidiarnos, porque hay como dos extremos. Uno quiere todas las cosas rápidas y por otro lado, el otro lado dice, no, Me ha dejado. odio los procesos, ¿no? Entonces, Claro. creo que los procesos son buenos. Eso sería importante mencionarlo, ¿no? Sí, y creo que también son necesarios. Sí. Wow. Son necesarios en la vida de todo ser humano porque implica un crecimiento, implica un avance, Sí. llegar de punto A al punto B. Nadie quiere a veces, yo creo que lo difícil está despegar el punto A. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos para empezar? Claro. Pero Así es necesario, ¿no? Claro. Es necesario Así y es. yo lo veo como el proceso es crecimiento también. Sí. Crecimiento, no es Claro. que vamos a crecer. Claro. Bueno. Incluso el proceso es natural. Que nosotros pasemos por un proceso es algo que incluso diría todos lo hemos pasado en algún momento, ya sea en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, juventud, de mayores, pero siempre estamos pasando por diferentes etapas de proceso. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, dando un ejemplo de este tipo de procesos, yo tengo una amiga muy cercana y que últimamente ya ha estado pasando por un proceso y que le está tomando un buen tiempo porque ha sido un proceso un poco difícil. ¿Ya? Creo que es algo que todos hemos pasado, que es un proceso relacionado a una relación amorosa. Wow. que tuvimos. Wow, sí. Muy común, Y ¿verdad? Es muy común y además también, hasta yo diría que también es necesario para que podamos madurar en ese aspecto. Sí, Claro. Claro. Quieras o no, al final terminamos madurando. Sí. ¿eh? sí. Vemos cosas que antes no veíamos. Y ella me contaba, me decía, ¿por qué paso por esto? Me debía haber dado cuenta antes, pude haberle puesto un stop antes. Sí. Y incluso ella se sentía mal, decía, esto es lo que obtengo por lo que hice. Wow. Y yo le decía, ¿Qué tal peso? tranquila, o sea, primero tienes que entender que un proceso es la muestra de amor más grande de Dios. Buenísima, Sí, buenísima. totalmente. Porque si no pasaras un proceso, como dice la pastora, si no pasas de A hacia B, si te quedas estancado en A, entonces es porque no estás avanzando. Sí, sí. La más grande muestra de amor de Dios en tu vida es decirte, quiero que avances. Wow. Por Buena. eso es necesario que pases Buena. este proceso. Sí. Bueno. Recuerdo un poco, hablando de este tema de mi amiga, por ejemplo, ella pasó una situación de infidelidad. Ella tenía una pareja, estaban juntos casi 5 años de relación. Wow. Fuerte, ¿ah? Y luego de esos 5 años, obviamente dentro hubieron complicaciones, lo normal en toda pareja, pero supieron llevarlo adelante, Bien, bien. pero esta vez fue lo determinante. Ella dijo ya no más, porque ya antes lo había hecho él, Ajá, ajá. y ella dijo ya no más hasta aquí, y en ese momento ella comenzó a pasar ese proceso. Y Wow. es difícil, creo, alejarse de esa persona. Sí, No tanto por la relación de noviazgo que tuviste, sino porque se volvió parte de tu Sí, vida. Exacto. Sí. Se volvió un mejor amigo, se volvió Sí. un compañero, Claro.
se volvió un confidente, alguien de confianza. Y alejarte de esa persona que se convierte en tu ancla es muy difícil. Y yo le hacía la pregunta, ¿no? Y entonces, ahorita en estos momentos, ¿dónde está tu ancla? ¿En qué te estás agarrando? ¿En qué te estás sosteniendo? Porque es peligroso ir a la deriva, ir en un barco y no saber en dónde estás ubicado. Wow. Y ella me decía, no lo sé. No sé dónde estoy. No sé qué hacer. Incluso tenía planes con él para el futuro. Paso. Y en este tiempo, de lo poco que pude hacer, aparte de aconsejarla, fue acompañarla. Bien. Muy Decirle de que voy a estar ahí, de que sin importar lo que el mundo pueda decirte, porque incluso su familia le comenzaron a decir muchas cosas, sin importar todo eso, sabemos que lo que hiciste está bien. Bien. Y fue una decisión muy difícil, pero ella se atrevió a comenzar el proceso de restauración. Wow. Wow. Qué rica decisión de aceptar el proceso, pero también de comenzar un poquito como a creer, ¿no? A creer en el proceso, a creer en ese momento donde en tu caso la acompañas. O sea, qué rica. Creo que hace falta. Qué rica fe. Sí, exacto. Hace falta solamente un poquito de fe para empezar a dar ese primer paso. Cierto. Nada más, ¿no? Como que a veces queremos que ya venga la super energía de fe para. No, cuando tenga fe. Que Dios se revele a mí, ¿no? Para yo empezar el proceso, ¿no? Pero qué bueno que lo haya tomado como solamente un poco. Necesito un poco nada más para empezar a caminar en este proceso. Bien. Un día a la vez, ¿no? Un día a la Yo vez. creo que es parte de... Me Un gusta. problema a la vez. Un Y- problema a la vez. Y yo lo veo esto porque en caso de rompimientos es muy habitual, tristemente, o sea, pasa, toca. ¿Quién no vamos a hablar de las cosas personales ahora? Pero lo hemos pasado alguna vez. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta que sea algo automático? Sí. Yo he conversado muchas veces, pero ¿por qué sigue doliendo? ¿No? ¿Por qué sigue? Ya quisiera que se vaya eso. Y pensamos que eso es mágico, pero ahí Joaquín detalló, ¿no? Era su mejor amigo, tenía planes con él, era el amor de su vida, se había convertido en su ancla. Entonces, cuando pasa eso, tenemos que pasar el proceso de duelo, ¿no? Entonces, habla de un tiempo. Entonces, el primer paso es poder ser consciente de esta realidad para saber que puede que demore. Pero como dijo Andrea, un día a la vez es un pequeño paso, Y un camino de A a B, pequeños pasos. Sí, creo que lo desafiante para nosotros es que cuando estamos en el proceso podemos a veces tender a tirar la toalla, ¿no? Sí. Porque a veces los procesos no se miden en tiempo, en el sentido, no sabemos cuánto tiempo va a durar, Claro. porque cada proceso para cada persona Es distinto, exacto, es diferente. es particular, ¿no? El que vivió tu amiga, el que viví yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que tiramos a tirar la toalla y creo que ahí yo quiero cogerme de algo, quiero robarte algo, qué rico y desafiar a los que están escuchando, es que los que en ese instante tenemos certeza, los que en ese instante tenemos convicción, o sea, los que tenemos, como dices tú, un poquito de fe, podamos dar el paso de acompañarlos, Wow. ¿no? Sí, Acompañarlos a aquellos que están luchando con el proceso de ser curados, de ser liberados, de ser desafiados, de ser fortalecidos, de ser consolados. Los que están más fuertecitos pueden acompañar, ¿no? Qué rico de verdad, ¿no? A mí me gusta y creo que de repente es como que una opinión que me gustaría dar para las personas que pasan por esto, ¿no? Que a veces, como dijiste, ¿no? Tenemos un ancla, ¿no? Y creo que sale un poco del tema, ¿no? Pero bueno, tenemos un ancla de repente en una persona, pero es un poco difícil muy difícil tener un ancla en una persona, porque nosotros como humanos somos muy inestables, somos emocionales, somos imperfectos y no tiene nada de malo eso. Pero creo yo que cuando tienes tu ancla en Dios,
vas a ver que tu barco, la dirección de Cierto. eso va a estar más estable. Así es. Vas a estar Claro. en paz, ¿no? Y a veces cuando se pierde el ancla por el hecho de que estaba, de repente no es en una persona, es en un trabajo, en un servicio, o en lo que hagas, ¿no? O en un juego, o en en lo que sea, ¿no? Creo que a veces va a llegar y va a pasar que te vas a sentir perdida, que te vas a sentir perdido, ¿no? O en dónde estoy caminando, ¿no? Y a veces creo que en esa temporada o en ese medio del proceso es bravazo porque nos va a ayudar a que te puedas encontrar más, Claro, que te puedas hallar más, Claro a que que sí. puedas fijar de nuevo el ancla, ¿no? Que es normal perderlo, ¿no? Pero recordar el hecho de también, sí, van a haber personas que te van a acompañar, pero el proceso lo llevas tú y tú nada Exacto. más. Claro. Dios va a estar ahí, Dios va a estar en ese camino, Dios va a cultivar, Dios va a poner a personas perfectas que puedan acompañar, alimentarte, crecer maduramente, o sea, todo, pero el proceso, el tomar ese paso, lo haces tú. Lo haces tú. No no tu líder, no tu pastor, Sí. sino lo haces tú. Y voy a este punto, ¿no? ¿Qué tan, o sea, cuál es la iniciativa o cuál es lo que me lleva a iniciar este proceso? Porque muchas veces pasamos esto de estancamiento, y es algo que mencionaste, Joaquín, ¿no? El hecho de no, o sea, y pasa, ¿no? No puedo hacerlo, me cuesta, pierdo el rumbo, suelto la toalla, ¿no? Ahí habría una herramienta interesante, ¿no? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es. Entonces creo que, no digo que es la única, pero creo que una herramienta importante en los procesos es la fe. Sí, tomó la decisión, como tú lo has descrito, es importante. Y también es muy importante el que yo pueda comenzar a creer en que Jesús me puede sostener, Wow. consolar, fortalecer, guiar Sí es. en el proceso, en el proceso que ha preparado para mí. Y es a través de nuestra relación con Dios, ¿no? Sí. Sí, ¿no? es interesante lo que mencionas, Andrea, porque, no sé, un paréntesis, siempre tiendo a levantar un poco la mascarilla y no la tengo. Ah, ya Por eso está ya estoy como que el hábito, está como el hábito ahí de la barajilla agarrándome acá nada más. Tiene su No, mascarilla no hay problema. imaginaria. Sí. Pero bueno, Qué buena. mencionando un poco lo que dijiste, creo que es importante el vínculo que podemos generar con Dios, Wow. porque eso, de ahí radica la confianza o la seguridad que podemos tener para dar ese primer paso. Sí, sí. Recuerdo la historia de Josué, ¿no? Ese versículo famoso de Josué 1:9, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Donde Dios lo anima a que pueda ser esforzado y valiente, Sí. y que no tema ni desmaye, porque Ajá. es Él quien va a estar con él, o sea, donde Sí. quiera que vaya, Ajá. Wow. ¿no? Y digamos, revisando un poco el contexto del versículo, así era el panorama. Moisés había fallecido y Josué estaba por tomar la posta. Así es, así es. Y Josué estaba por liderar al pueblo de Israel y llevarlo a cruzar conflictos, cruzar desafíos, cruzar enemigos desconocidos, todo para llegar a la promesa, a la tierra Sí. prometida. Así es. Y lo único que Dios le dice a Josué es: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo donde Ya, quiera que ya. vayas, Wow. Ya. ¿no? Un Es la proceso clave. de conquista, ¿no? Es un proceso de Wow, conquista. ahí en ese caso. Entonces, o sea, les animo de verdad a que Ya. puedan Sí. que puedan avanzar hacia su tierra prometida, a marchar alrededor de su Jericó y cruzar el Jordán, o sea, que puedan atravesar ese proceso de una forma en la que puedan estar seguros y confiados
de que Jesús los respalda, Sí. de que Dios es quien está con ustedes donde quiera que vayan. Exacto. Y también se me viene esto, ¿no? Porque podrían decir algunos, no, pero Josué era Josué y tenía eso que Dios le había hecho. Pero también dice la palabra de que todos tenemos un propósito. Sí. Dios miró en tu vida Sí. desde antes Sí. de la fundación del mundo. Sí. Dios pensó en ti con algo específico. Entonces, algo que nos puede motivar a salir de ese estancamiento es de que no estás aquí solamente por esa situación que te es difícil pasar. Hay algo más. Sí. Y yo sé que a ustedes también les pasa eso, que venga el propósito más grande que ustedes. ¡Wow! Y eso a mí me apasiona y me pone el corazón, se enciende en llamas. Porque puedo ver cómo Dios, con un ser tan imperfecto como yo, ha puesto algo tan valioso que me pone el corazón en llamas. Y eso me ayuda, Señora, a pesar de... Yo me considero Gilbert, Andrea, bueno, y ustedes un poquito... soy miedosa, débil, Sí. muy sensible, que ha sido como un techo y me ha Sí. sido difícil poder dar ese primer paso. Pero Dios ha puesto herramientas sobrenaturales, pero también ha puesto herramientas naturales, ¿no? Y mi esposo, palabras de ánimo, mis amigos. Dios me ha ayudado a dar ese paso Wow. al proceso. Sí. Y como dijo Andrea, pero siempre yo tengo que tomar esa decisión, porque es el propósito que Dios me ha puesto en mí. Yo creo que entonces ayuda también el hecho de que saber que tenemos un propósito, un llamado que va más allá de esa circunstancia que no nos deja avanzar. Y creo que la gente que está escuchando, sea que lo esté viendo o lo esté escuchando en una de las plataformas, creo que lo que está escuchando de nosotros son declaraciones, no sé si se están dando cuenta, declaraciones del proceso que hemos pasado, ¿no? Y creo que declaraciones que no son necesariamente en algunos casos ya victorias Exacto. o vamos a decir declaraciones de celebración Exacto. o de victoria. Algunas Ya. sí, y Ya. qué bueno. Otras, Sí. valga la Bueno. redundancia, que están en el proceso. Exacto. Otras que Bueno. recién se están iniciando. Otras como la que tu amiga te dijo, no sé. ¿No? Pero creo que son declaraciones y creo que eso es interesante. Creo que el declarar tiene que ver con uno, el reconocer algunas cosas que estamos pasando interiormente, pero también el declarar puede en algunos momentos convertirse en que me cojo de algo que escuché, Un ancla. así es, ¿no? Y entonces al escuchar eso declarar, perdón, eso que escuché, comienzo a como que a ejercer autoridad, ¿no? Sí. Comienzo a decir, sí, yo entendí esto que Dios me dijo. Y entonces, yo lo declaro en el nombre de Dios. O yo lo digo en el nombre de Jesús. Yo lo abrazo en el nombre de Jesús. Wow. Yo lo persigo en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, creo que declaraciones también son una increíble herramienta de eso, ¿no? Claro, yo recuerdo una vez que leí en un libro, decía, Dios escogió a las personas más bajas, a las personas más torpes, decía, exactamente, a las personas más ¿Una baja de torpes. chiquititas o de...? Claro, no yo. Bueno, Dios me ha escogido también, pero no por eso. A las personas más torpes, decía específicamente, para que sean las personas más engrandecidas en la historia de la Biblia. Claro. Wow. Y más o menos un poco ligando lo que dijo Marcelo, se me acaba de venir a la mente cómo es la ilustración de mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Y lo veo ahorita plasmado en la barca, cuando Jesús subió al monte y le dijo a sus discípulos, ustedes vayan, yo me quedo un rato y luego los alcanzo. Es como si les estuviera diciendo, anda, esfuérzate y sé valiente, porque se viene una tormenta. Pero anda, yo voy a estar contigo, no te preocupes, voy a estar orando por ustedes. Ujú. Y ellos fueron y los azotó la tormenta, tuvieron miedo, pensaron que se iban a morir. Sí. Y de la nada vino la calma, porque el Señor tu Dios está contigo. Wow. Y llegó en medio de la tormenta, en medio de lo que la gente creía, no, de acá ya no salgo, de aquí estoy muerto. Ahí en medio sale una personita, caminando, de lo más tranquilo, caminando con sandalias, no sé cómo debe haber estado vestido, pero aparece en medio de la tormenta la calma. Y creo que muchas personas pintamos el proceso como una tormenta,
pero en realidad el proceso no es una tormenta. La tormenta es no salir del proceso, Wow. o no comenzar el proceso. Cierto. Esa es una tormenta, pero eso de ahí que tú estás pasando es una calma. No veas la tormenta, sino enfócate Buena, en Jesús, buena. que Él está caminando en medio de la tormenta. Por más que las olas sean altas, sobre el agua, tranquilo. Wow. Sí, Sí, porque siempre pensamos que el proceso es algo malo, ¿no? Así Sí. es. Y no es una tormenta, como lo has dicho. O sea, estamos en el fuego, pero es bueno, porque Exacto. nos afina, Ajá. ¿no? O sea, Sí. comenzamos a ser transformados. Nos refina. Nos refina. Como el hierro de un herrero. Claro, creo que nos hace, o sea, mejorar. Sí, Creo que dar esos pasos grandes para nuestra vida, para tu vida, el crecer. sí. Y de repente es fácil, no lo vemos porque pasamos, o sea, el proceso puede ser un problema, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de tu amiga, ¿no? Terminé con un flaco, ¿no? Puede ser carácter, puede ser desempleo, o sea, diferentes formas, ¿no? Entonces, no quiere decir que, como dice el Paz, ¿no? Que sea algo malo, sino es algo que va a ayudarte a que puedas seguir avanzando, Sí. a que puedas seguir creciendo, ¿no? Pero yo creo que, y yo voy a ir por este lado, de Ok. esta perspectiva, que muchas veces vemos el problema, la situación muy, muy compleja, muy difícil. Sí. Y nos da esa pereza o esa flojera o queremos soltar ya todo, decir, pero ¿para qué voy a hacerlo? Perdemos el rumbo, perdemos un poco la meta, ¿no? Y a veces cuesta volver a eso, ¿no? Cierto. Volver a la meta, volver al propósito, ¿no? Y pongámonos en esta situación, ¿no? Que nos pase eso, ¿no? ¿Qué podríamos hoy, este día o en este episodio, decirle a esas personas que están pasando eso? Que les cuesta, en otras palabras, están estancados en este proceso y de repente dejan que pase todo, ¿no? Lo normalizan, que eso es un poco difícil, eso es, yo siento que es peor, ¿no? El normalizar, ¿no? Sí estoy pasando por esto, sigo con mi vida, sigo trabajando, sigo saliendo, sigo hablando, ¿no? Pero mí- sé que interiormente estoy pasando por eso. A mí ¿no? personalmente me ayudaron dos cositas. No quiero ser muy esquemático, pero solamente una es preguntar. O sea, cuando no entendía algo de ese momento, de esa temporada que era media tal vez confusa, demasiado incierta, preguntaba. Wow. Y preguntaba dos, a un entorno que va a sonar esto un poco raro, que escogía. O sea, escogía un entorno no de personas que me decían lo que yo quería escuchar. Porque sí, tengo amigos que yo sé que me van a poder decir, hey Hilbert, no, qué simpático eres, hey Hilbert, sí la haces. Claro. Bueno, porque soy simpático. No. Amigos que te pueden, en otras palabras, consolar. ¿no? Y yo O sea, buscaba en un entorno de personas que sabía que estaban tal vez un poco más saludables y que me decían cosas diferentes. Entonces preguntaba a personas saludables que me ayudaban a entender algunas cosas, ¿no? Eso me ayudaba un poco, ¿sí? Cuando a veces estaba en ese proceso que decía, estancado, Claro. estancado. Claro. para que te saque de tu, Ajá, para que te lleve a eso, sí, ¿no? sí. Eso es loco, ¿no? Porque hasta incluso fácil la persona no se puede dar cuenta, ¿no? Yo tengo un amigo que está pasando por eso, ¿no? No está acá, no está acá. No lo No, señales. está acá. No lo A ver, señales. no. Se asustó. Comenzamos. Es broma. Está acá. He comenzado con las indirectas. Oye, Ya. pero, No, ya. Andrea, yo Mira que sabes que dijimos ese... esta segunda temporada. No, pero yo creo, el hecho de que esté pasando y yo siendo Andrea, su amiga, me da como que ya, o sea, en otras palabras, ya reacciona, ¿no? Ya Claro. los chicos me entenderán a qué me refiero, ¿no? O sea, Y eso quería decir, yo no quiero enmarcar, pero siento que en general todos en esta temporada a veces somos un poco muy líquidos, en el sentido de que, somos
otra vez, ay, no me cuestionen, aún yo mismo, muy débiles, ¿no? Y entonces, ¿no? A veces como que necesitamos un poquito, no solo ya creérmela, sino creerle, Exacto. ¿no? O sea, en el proceso que lo siento largo, ¿y cuándo va a acabar esto, no? ¿No? Sí. ¿Cuándo? Ya, ¿qué esperas de mí más? Esto, entonces, wow, entonces es ya no creérmela, perdón, sino creerle. Claro. Y eso a veces, no sé, me ha animado a decirle a gente a veces que está en el proceso, vamos, toma autoridad, créele a Jesús Ya. y toma autoridad y enfréntalo en el nombre de Jesús, ya no en tus fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Clama a Así es. Él, ¿no? Clama a Él. Y es algo que Me salió lo predicador. Es fácil que... Eso me gusta porque va a haber una parte 2, pero ya con otro tema, ya Ok. spoiler, Eh. salud mental, ¿no? Eso nos va a llevar al siguiente Wow. episodio, así que atento. Buen Emocional. tema, invitada, Emocional. poderoso. Salud mental, emocional. Muy No. necesario en ese tiempo. Creo que querías decir algo. Sí, con esto del estancamiento, yo sé que hemos pasado por eso, porque no vamos a decir que acá nadie es perfecto. Cierto. Hemos pasado Todos. en un momento de estancamiento, pero también puede ser que tengamos familiares, amigos que están pasando por esto. Pero yo creo esto, que todos justamente tenemos innato esa convicción de que hemos sido llamados a hacer algo. Propósito. Ese es punto número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está en primer lugar más interesado en sacarte de ese lugar. Sí. De alguna manera Dios lo va a hacer. Sí. Y segundo, también creo de que va a llegar un momento que justamente por esa normalidad, naturalidad que ya es parte mía, tus consecuencias las vas a ver. Malas decisiones, tales Sí. malas consecuencias. Y lo vas a ver esas consecuencias. Han pasado 3 años y sigue en la misma situación, no he claro. logrado nada. Entonces, tú mismo te vas a llevar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero llegar con eso? No esperemos, ¿no? Que pase el tiempo para poder reflexionar. Uy, debí tomar. Hazlo ahora, ¿no? Y Sí. partiendo, número 1 es que Dios es el primer interesado en poder hacerte crecer, poder sentirte, ay, estoy en esta tierra haciendo algo bien, ¿no? Estoy satisfecho. Eso es importante, o sea, de nuevo, ¿no? Recordar es un hábito. Te ya. ayudo. Su amigo ya. imaginario la mascarilla. O sea, eso es algo importante, o sea, recordar por qué estamos aquí, Wow. Sí. dónde estamos parados y por qué estamos parados. Y que somos parte de algo más grande. Uf. Claro. Que, digamos, la temporada o el proceso por el cual estamos pasando es algo temporal, pero hay algo que es eterno. Ya. Wow. Sí. O sea, esto de aquí es algo que me va a afinar, Mm. pero que no es una constante. O sea, no es algo Cierto. que se va a quedar para siempre, sino Pasaré. es algo temporal. Sí. Solamente. Va a haber un final. Va a haber un Sí. final. Se me vino el pasaje, el Salmo 23, ¿no? Sí. Dice, pasaré por el valle, pasaré. De sombra Nada y más. muerte, pasaré. No voy a estar No paso Buena. ni permanente. ¿no? Buena. Exacto. Sí. Exacto. Permanente. Algo que la pastora decía al comienzo era que sus procesos se especializan mucho en el tema del temor, ¿no? Mm. O sea, que surge digamos, por el temor. Y es algo que yo también a veces paso, ¿no? Cada cosa que sucede en mi vida a veces es por un impulso que Dios me da y me hace pasar en un proceso en el que tengo que hacerle frente a mi temor. Wow. Tengo que hacerle frente a timidez, a inseguridad, a miedos. Ahora lo entiendo. No. Y cada cosa, de verdad, cada cosa ha sido hacerle frente a eso para pasar por un proceso en el que yo pueda decir, ya, no soy la misma persona que hace 3 años. Bien. Porque Dios afinó cosas en mí. Y Bien. veo que el proceso es sano, es saludable, es necesario, es bueno. Ujú. Totalmente. Entonces, creo Bueno. que podemos animar a las personas a que ese miedo a lo mejor de atravesar Exacto, el es proceso natural. es natural. Tan- Porque como dijo exacto. Andrea, somos personas emocionales, somos seres Sí. emocionales. ¿Quién no Entonces, siente miedo exacto. al tomar Yo- algo nuevo, Claro, verdad? yo creo que ese miedo es por también no sabemos qué va a suceder, ¿no? Exacto, sí. No sabemos cuándo vamos a terminar, cuándo empezamos, ¿no?
Y creo que el hecho de que cada uno hemos pasado por un proceso nos lleva a pensar, pero Sí. qué bravazo es poder escucharlos y poder decir, hey, Dios está contigo. Exacto. Así es. Sí. No hay que temer, pero también no quiere decir de que, si Dios está conmigo, todo chill, ¿no? Claro. No, es un proceso en el cual vas a aprender, Exacto. Sí. vas a mejorar, Sí. vas a recibir enseñanza, ¿no? Sí. Vas hasta incluso desaprender y hasta incluso vas a ser diferente, Sí. ¿no? Sí. Yo puedo verme una Andrea del 2019 o 18 a hoy en día, yo puedo decir, soy completamente otra persona. Por el hecho, no Me parece. consta. Cierto, Allá. tengo que confirmarlo. Soy su padre, es cierto. confirmo, Ya confirmo. no los invité. Confirma, confirma, Hay, confirma. A él, un a él. versículo, hay un versículo que Sí. me gusta mucho que, Suéltalo, suéltalo. que no sé, quería compartirlo ahorita, me acaba de venir a la mente, que es justamente relacionado a eso, ¿no? Relacionado a que a veces me preguntan en qué momento termina el proceso o por qué me está pasando esto. Ajá, ajá. ¿Cuál es la razón detrás? O sea, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Wow. Que me pase esto, me dicen. O ¿por qué Dios permitió de que yo hiciera esto y ahora estoy pasando un proceso? Y yo le digo, mira, no lo sé. Ya. Claro. No lo sé, exacto. realmente no lo sé, pero sí sé que hay una promesa. Wow. Que es que Dios tiene planes de bien y no de mal. Bueno. Para darnos un futuro y una esperanza. Buenísimo. Así es. Me Así encanta. que Sí. creo que... Qué bueno. Creo de fe. Sí. Creo que si tú mantienes en tu convicción de que todo lo que tú estás pasando es para cumplir un plan de Dios, créeme que ese proceso va a cambiar de color. Ya. Así es. Ya. Yo tengo Así esta es. perspectiva, ¿no? Porque cuando le preguntamos, Señor, ¿por qué permitiste que yo esté pasando esto? En las personas que he encontrado, o sea, puede ser una respuesta dura, pero no he encontrado, hasta muchos no han encontrado respuesta. Pero lo que sí he visto, y yo soy una de ellas, es que Dios está usando ese proceso para llevarte a un nivel diferente, Sí es. a un nivel que yo no pensaba que iba a descubrir tantas cosas. Voy a decirlo en rápido tiempo porque sé que el tiempo es reducido. Yo inicié una temporada de quimioterapia y yo no quería, número uno, empezarla. Sabía lo que era eso, sabía lo que es el sufrimiento. No otra vez, porque incluso en ese caso era quimioterapia para que se reduzca el tumor. Y era incierto, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Pero en el camino, o sea, de por sí, en la semana de quimioterapia, ustedes me han visto, mi cuerpo se Sí. desfallecía, se debilitaba. A eso tenías el diagnóstico médico que decía tal Como vez, que eran muchas cosas. Demasiadas. No sabías cuándo parar o cuándo iba a ser el final. Y lo que yo descubrí fue esto, que cuando terminaba esos días que me ponía mal, de pronto mi cuerpo funcionaba bien. Entonces yo podía decir, Señor, ¿cómo tú me das esa posibilidad de yo poder disfrutar la vida? De yo poder, y lo disfrutaba, no sabe de qué forma, ¿no? Entonces yo ahí me doy cuenta el valor de la vida. Y esa es una de tantas que el Señor me permitió descubrir en ese tiempo de quimioterapia. Y me daba palabra y yo tenía versículos que en ese momento, ¿será cierto o no será cierto? Promesas como ver a mi hija casada, ¿no? Y ahora lo veo. Va a ser abuela ya, inclusive. Sí, ya va a tener su bebé. Y estoy feliz por eso. Y son cosas que Dios me permite disfrutarlas, ¿no? Entonces a lo que voy es de que el momento que el Señor te hace crecer, permítese una circunstancia de dolor, pero te hace crecer, Sí. te hace crecer. Yo solo quisiera cerrar, porque ya creo que se nos está acabando el tiempo, diciendo, en mi parte, no todo, ¿no? Aunque cerrar, que no le tengamos miedo al proceso, porque a pesar de cualquier situación dura, difícil, rara que veamos en el proceso, se va a cumplir la promesa de Dios, porque Él no es hombre para mentir. Me gusta. ¿no? Sí. Me encanta y yo a mí sí me gustaría poder decirle a la persona que me está viendo este día, ahí,
Ahí. A No, creo que ese día sea, si nos estás escuchando por Spotify o nos estás viendo por YouTube, creo que en medio de cuando inicias un proceso o en medio de donde estás ahorita, ¿no? Si ahorita aquellas decisiones o ahorita mismo no tienes paz, ¿no? Déjame decirte que Dios te da eso, ¿no? El estar con Él, el dejar que el Espíritu Santo pueda guiarte en ese proceso, Ya. Él te va a dar esa respuesta, ¿no? Si tu alma pide calma en medio de cualquier situación que estés pasando, Dios te la va a dar, que es su promesa. Así es, ¿no? así es. Y yo creo que como todos jóvenes tenemos un propósito, sea el terminar la carrera, comprarte un depa, comprarte ese carro, ser un profesional, crecer en la fe, ser pastor, ser líder, ser un buen voluntario, ser un buen hijo, el propósito que tú te lo propongas, recuérdalo, porque eso va a ayudar a que puedas crecer, a que puedas alcanzar, a que puedas avanzar en ese proceso, y yo creo que ese temor se va a ir disolviendo. Claro, ¿no? claro. Que yo creo que Dios nos llama a tener autoridad, a confrontar ese proceso, Ajá. a no normalizarlo, a no dejarlo pasar, Ya. ¿no? De repente hay ese pensamiento de ¿qué hago acá en la vida? Mucho estrés me pasa a mí siempre, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué he venido? ¿No? Pero una vez vuelvo al propósito, ¿no? A lo que tanto quiero, a lo que quiero, no solo como Andrea audiovisual, sino como Andrea dentro o teniendo una relación Sí, con Dios, sí. ¿no? Entonces, Qué buena. que este proceso, Dios te está llamando a que tengas esa autoridad de confrontarlo, de avanzar, de ya no normalizarlo, ya basta. Que este día, que empieza hoy en día, pidiendo por esto, por aquello que quieres que ya acabe. Y Dios va a poner a personas, Dios va a poner comunidad, Dios va a poner palabra para que puedas avanzar, Cierto, para que puedas cierto, vender cierto, y crecer. Exacto. Sea Porque, vulnerable, ¿no? sí, Exacto. porque el propósito está aquí. Y de verdad que cuando se habla de eso, no sé, yo creo que lo pasa todo. El corazón se enciende, el alma se Sí. enciende en llamas, Ya. porque el propósito es más grande que uno. No significa que yo voy a ser grande, porque no se trata de mí, se trata de Él, Sí. ¿no? Y que todos estamos, y tú estás también en ese propósito, en ese camino, ¡puf! La llama se Así hace es, fuerte. así es, así Me es. encanta, me encanta, Buena. me encanta. Muy buena. Buena, de verdad. Sí. Marce, no sé si quieras decir algo. Creo Estás en que un proceso este, Quírate la mascarilla. Preséntanos a no me voy a este episodio. no, me quedo con esta promesa que Dios me hizo Wow. y creo que nos hace a nosotros, a todos, el día de hoy. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Ya. Esto de aquí es muy, Qué buena. muy poderoso, de Sí. verdad. Porque en medio del proceso, quizá algunos estén pasándola mal, estén quebrados, estén llorando, estén pensando que están rotos incluso. O quizás Pero- no ven una esperanza. Exacto, no ven una esperanza, pero esta palabra de fe les da la autoridad Ya, que Dios les puede dar Wow. para avanzar en el proceso. me encanta. Así bueno. que créele Sí, y avanza sí. con autoridad, Buenísimo, creyéndotela, buenísimo. para poder ver esa tierra prometida que Dios ha dicho que Así te va a dar. es, así es. Yo creo que para ya cerrar, llévate fe y autoridad Como herramientas. como herramientas. Como herramientas. Ya. Así es. Me encanta. ¿Cuál Sí. será la siguiente herramienta? Dios Lo sabe. veremos en el próximo episodio. ¿No? Martillo. Ya. Bueno, debe estar olvidando. Pero gracias por acompañarnos. Me de encantó verdad, estar ha aquí. sido Muchas gracias. una Qué rico. buena charla. Esperamos que
te hayas llevado bastante, sea Sí. por donde nos estés Sí. escuchando. Sí. Una vez más, estamos todos los primeros sábados del mes. Talk. Let's Talk, el primer episodio. Queremos agradecer a la producción que Sí. está ¡Bravo! detrás, ¡Bravo! que de verdad se Son madruga unos cracks, por ya. venir acá. Eso. Han construido todo esto. ¿no? Este La siguiente va a ser en la playa, no este sé, pequeño no. set. En la Bien, azotea. ¿ah? Ellos han plantado las Ellos plantas atrás. han cultivado, Sembrado, cultivado las Bien. plantitas. No, pero es bravazo poder tenerlos. Sí. Y nada, ¿qué te parece si ya te llevaste estas herramientas? Ajá. ¿Qué te parece si se las pasas a un amigo Sí, más? claro. Sí. Eso les va a ayudar. Les va a ayudar. Y Así pásale este mensaje. De repente no la está pasando bien Ah. ahora Sí. que aún es un poco incierto, ¿no? Así Este es. contexto. ¿Y seguirá? No sabemos, No sabemos, pero ¿verdad? lo que sabemos es que tenemos esa fe Sí. y autoridad. Así Así que nada, chicos. Nos vemos es en el todo. próximo episodio de Let's Talk. Bye, bye. Chau, chau. Nos vemos, chicos. Chao.